Y vamos a recordar lo que el Señor, como iglesia, en la Biblia aparece más de 32 tantas veces la palabra ser renovados, renovar. Que Dios siga llevándonos a la estatura de Cristo, ser una iglesia de oración, una iglesia de libro, de la palabra, la Biblia, una iglesia del Espíritu Santo que ha hecho morada en el creyente. Somos templo del Espíritu Santo. Y vamos a tener la disertación, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y usted puede leer todo el capítulo 3 de Gálatas. Pero vamos a centrarnos en el versículo clave, que es el versículo 14 de Gálatas capítulo 3. Una epístola escrita por el apóstol Pablo. Gálatas está en la cual Dios nos va a estar hablando. Gálatas está después de la segunda epístola a los Corintios. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Y el título de la disertación de hoy es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y vamos a leer todos a una sola voz, al unísono. Versículo 14 de Gálatas capítulo 3. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ahí Espíritu empieza con E mayúscula. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Mis amados, el don del Espíritu Santo. Un don es un regalo. Es un regalo. Y encontramos, mis amados, que si bien la vez pasada compartíamos sobre esas evidencias que nos hace tener la seguridad de que somos salvos, y compartíamos sobre el nuevo nacimiento, compartíamos sobre un arrepentimiento genuino, ¿sí? Y vamos a encontrar que una de las evidencias es que usted es templo del Espíritu Santo, del Dios vivo, a través de un don, es por regalo de parte de Dios. Este nacimiento nos llega por medio del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ese Espíritu Santo llega a ser morada en nosotros para darnos vida, para guiarnos, para orientarnos. Vemos en diferentes pasajes en la cual Jesús les hablaba a sus apóstoles, cuando él ya les había dicho que iba a morir. Luego él va a decir: no os dejaré ¿qué? Huérfanos, enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dice cuál va a ser la función. Vamos a encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 16, Evangelio de Juan capítulo 18. Dice que Él es el que nos guiará a toda verdad. Y nos enseñará, ¿sí? E incluso nos va a recordar, ¿sí?, toda esa buena palabra, la palabra de Dios nos va a recordar. Ahora, lo recibimos por fe. Lo recibimos por fe, el Espíritu Santo prometido. Además, la salvación usted también la recibe por fe. Por fe. Y el Espíritu Santo se recibe por la fe en Jesucristo.
Jesucristo crucificado, no por las obras suyas ni mías. Y Pablo de igual manera va a aclarar a las iglesias que estaban en la región de Galacia. ¿Sí? Varias iglesias conformaban ahí lo que Dios utilizó a Pablo para enviar a esa región de Galacia. Y mis amados, sobre esto, escuche bien, Pablo va a aclarar, primero, escuche, Jesús nos redimió de la maldición de la ley para que recibiésemos la salvación y el Espíritu Santo por fe. Ahora, ¿a qué se refiere nos libró de la maldición de la ley? No es que usted no vaya a vivir conforme a la voluntad de Dios o referente a la ley, sino que nadie, solamente Cristo fue el único que obedeció, cumplió la ley. Cualquiera que por una de infringiera, ya se hace delito de ser maldito, Jesús fue el único. Ahora, nos enseñó que en obediencia al Padre y ahora con el Espíritu Santo podemos obedecer y vivir en la voluntad de Dios. Amén. Y por eso Pablo va a aclarar, escuche bien, que nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo por la fe, unidos a todos los creyentes en una sola descendencia espiritual de Abraham. Una sola descendencia espiritual. No es que usted no, que yo era Abraham, no. Espiritual. ¿Qué quiere decir eso espiritual? Vamos avanzando en esto. Encontramos tres verdades que nos van a aclarar que usted recibe la salvación a través de la obra de Cristo y a través de la fe, pero también recibe y es equipado a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y una de los aspectos o tres verdades que nos permiten aprender sobre el don del Espíritu Santo, que todo aquel que ha nacido de nuevo lo recibe, es el primero, que tenemos la bendición de Abraham. No solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Para los gentiles, para todo aquel que cree. Nos dice en este caso el capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 y 8. Permítame leer rápidamente. Dice Gálatas 3, versículos 6 y 8. Así Abraham que creyó ¿a quién? A Dios. No le crea al hombre. Desde el punto de vista de que en él vamos a tener salvación, de que el hombre no va a fallar. No, el hombre falla. Claro. Es una fe condicionada, pero en el caso de Dios, usted debe confiar plenamente. Y dice que Abraham creyó a Dios plenamente y le fue que contado por justicia. Sabed por tanto, dice Pablo, que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham, espirituales. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, no solamente a la descendencia de sangre de Abraham, a los judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas solamente el pueblo de Israel, todas las naciones, todos somos hijos de Abraham a través de la promesa puesta en Cristo. Amén. Qué hermoso, mis amados. La bendición prometida a Abraham, que incluía la descendencia y la bendición, se extiende ahora a los que no son judíos. Amados, los gentiles eran en este caso a quien iba dirigida esta carta, a una comunidad cristiana, los de Galacia, que Pablo fue y fundó varias iglesias en esa región de Galacia, pero tenía que enfrentar a los judaizantes. Los judaizantes llegaban a esas iglesias y le decían: vean, tienen que circuncidarse. Vean, ustedes ahora tienen que, aparte de circuncidarse, tienen que aprenderse literalmente todo
mosaica. Imagínense. Ni a nosotros, el Señor nos pide. Hay cosas, por ejemplo, en las cuales que corresponden a la salvación. Bueno, era sombra lo que había venido. El cordero verdadero es Cristo. No sacrificamos cordero, ¿sí? Ni palomitos, ni nada de eso. Cristo, por gracia, nos redimió. Y estos judaizantes le decían a estas personas creyentes ya en Jesús, ¿sí?, que tenían que circuncidarse. Incluso que tenían que guardar ciertos días, incluso el día sábado, ¿sí? Todos los días son para guardar para el Señor, para vivir para el Señor. Amén. Amén. Y vemos, mis amados, sobre esto, que decían que tenían que circuncidarse y tenían que guardar plenamente la ley mosaica como necesidad para la salvación. Imagínense, si usted no era circuncidado, los varones, ¿no? Entonces no era salvo. No era salvo, contradiciendo el evangelio que es por obras, por gracia, por la fe. Segundo, la fe como medio. La fe es el medio, el canal para recibir esta bendición y la promesa del Espíritu es la fe en Jesús, no las obras de la ley. Cumplimos la ley gracias a que somos hijos e hijas de Dios, los mandamientos, pero no pensando de que, Señor, si no los cumplo, si ahora, Señor, incumple uno ya, esto se acabó. Usted debe obedecer al Señor, vivir en obediencia, no para ser salvo, sino porque es salvo, usted obedece a Dios. Un hijo obedece a su padre porque es su padre, ¿sí? Y no tampoco le obedece por evitar un castigo, le obedece porque es su padre quien lo está formando y quien está obligado a cuidarlo. Debe decirle que esa fe como medio es el canal para recibir esta bendición y la promesa del Espíritu Santo, no la obra de la ley. Déjeme decirle que Pablo advierte preguntando. ¿Dónde pregunta? En los primeros versículos, capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que no obedecieses a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por las obras de la carne, las emociones. Tantas cosas habéis pasado en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí el apóstol habla de todos los milagros y obras de gracia que el Señor hizo, milagros de sanidad y en fin, y no fue solamente por recitar en lugar de cumplir. Debemos conocer la palabra, tener tiempo de leer, alimentarnos de la palabra de Dios y cumplirla, no solamente memorizarla. Los judaizantes se limitaban a memorizarla, a teorizar sobre ella, pero no la vivían. ¿Qué va a decir Jesús en Mateo? ¿Sí? Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen porque no lo cumplieron. Y él se refiere a eso. No es que usted no vaya a leer la palabra de Dios ni cumplirla en ninguna manera. Cúmplala, vívala, porque eso es una evidencia de nuestro alimento espiritual. Luego Pablo va a hablar sobre ello, mis amados, que estas preguntas Pablo confronta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley? Como un conocimiento teórico, como aprendernos las tablas de multiplicar. ¿Y cuántas personas conocen la tabla de multiplicar y cuando van a la tienda ni siquiera sacan una buena cuenta? Ni saben sumar y buscan la calculadora en el celular, en fin. Vemos eso. No se trata de eso.
Escuche bien, creer el mensaje de fe es lo importante. Les reprocha Pablo habiendo comenzado espiritualmente por la fe y pretendan ahora perfeccionarse por las obras humanas, no por las obras que Dios nos pide que hagamos, las obras humanas. Amados, Él nos va a recordar cómo Dios lo utilizó para muchas obras milagrosas, dadas por a través del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y ahora terminar en la ley. Dice aquí en Gálatas capítulo 3, y la tercera y última, el Espíritu Santo como don, como regalo. Pablo va a ser muy fuerte en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, y en Romanos también, capítulo 12, va a decir que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él, no es de Cristo. Y Pablo luego en Romanos capítulo 8, versículo 16 va a decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos. Entonces, ¿para qué anda usted preguntando? ¿Y hay cristianos? Y, bueno, cristianos. Dice, yo no estoy seguro de mi salvación. Entonces, ¿el Espíritu Santo está en ti o no está en ti? El Espíritu Santo es el que te da testimonio que eres salvo. Cada vez que te descuidas en tu relación con Dios y caes en pecado, no en practicar el pecado, es aquel que te hace sentir mal y te sientes mal y andas buscando a quién contarle, pero primeramente debes contarle a quién. A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Eso no te va a poner el diablo, no, a lo contrario, no, sigue adelante con tu pecado oculto. Nadie ha visto, nadie vio, nadie oyó. Sí, pero el Espíritu Santo que mora en ti te va a despertar a orar para tener esos tiempos a solas con Dios. Ese Espíritu Santo te va a llevar a orar. Y cuando estás orando, no estás ahí mirando el reloj. Te quieres quedarte ahí sentado, acostado, arrodillado, postrado. Y en las horas pasan. Y sigues orando. O haces una oración corta, pero esa oración, como dice Pablo, ¿cómo debemos pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Y el Espíritu Santo nos guía cómo pedir. Y a veces Dios nos guía a pedir por alguien y no sabemos cómo está esa persona, pero el Señor a través del Espíritu Santo nos guía. Y esa persona dice, ¿y usted cómo sabía? Nos guía. Eso es una evidencia que usted es hijo o hija de Dios. No por practicar un ritualismo espiritual. El Espíritu Santo está en usted, habita en usted, no está de paso, no es un visitante, no, llega a ser morada en usted. Permanente, amén, como creyente. Y por eso este tercero y último, el Espíritu Santo como don, a través de esta fe, los creyentes reciben la promesa del Espíritu Santo, un regalo divino para capacitarnos y guiarnos, capacitarnos. No es algo académico solamente, no. El Espíritu Santo nos permite entender todas las cosas. Todas las cosas. Cuando estudiaba en la universidad, había cosas que yo no entendía. Y yo, Señor Padre, yo no entiendo eso. Y enseguida el Espíritu Santo me permitía leer o escuchar. Y yo, así es. El Espíritu Santo. Y cuanto más la palabra que fue inspirada por quién. Por Dios. Por Dios, a través del Espíritu Santo, a través de esos hombres, esas mujeres, más de 40 hombres y mujeres en diferentes lugares, inspirados. Y dice ahí, sobre esto, el cual nos capacita y nos guía, mi amado. Dice el versículo 14, que fue el versículo clave, nos dice de la siguiente manera. Leíamos, para que en Cristo, ¿en quién? En Cristo, usted debe estar en Cristo Jesús, la bendición de Abraham de ser hijo alcanzase a usted y a mí, a los gentiles, a fin de que por la fe, ya usted tiene la salvación, pero ahora por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Y Pablo va a decir ahí en 1 Corintios capítulo 12 sobre esos dones que Él nos equipa para actuar, para guiar, para vivir en este mundo. Y luego en Gálatas también sabemos ese pasaje. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y es dado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que usted, por la fe, sea salvo. Que usted, por la fe, reciba ese. Lo recibimos cuando creímos, dice Efesios, capítulo 1. Llega a ser morada en nosotros, a permanecer. Y luego en Romanos capítulo 8 dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu, quiere decir que la voluntad suya está siendo dirigida por el Espíritu Santo, por su palabra, por Dios. Y por eso podemos concluir de la siguiente manera. Pablo escribió a los de Galacia esto para confrontar a quienes enseñaban que los gentiles debían circuncidarse y seguir la ley judía para ser salvos. Les muestra que Dios ya le ha dado el Espíritu Santo, una experiencia que no se le logra con la ley, sino por la fe en Jesús, cumpliendo así la promesa original a Abraham para todos los que creen. Todos somos hijos de Abraham espiritualmente al creer en Jesús. Amén. Amén. Al creer en Jesús, en la cual nos dice de igual manera sobre él: todo aquel que cree en Jesús es hijo de Abraham, es hijo de Dios, es hijo de Dios. Amén. Vamos a leer en Gálatas capítulo 4, hijo de Dios. La fe en Jesús. En Gálatas capítulo 4, con esto vamos a ir concluyendo, versículo 1 hasta el 7. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, ahí Pablo cierra esa parte. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el kairos de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. A través de la obra de Jesucristo somos salvos y recibimos el don de que el Espíritu Santo llegue a ser morada de nosotros. Que todos los días el Espíritu Santo nos guíe. Menguemos nosotros, como va a decir Juan el Bautista: es necesario que yo mengue y él crezca. Es necesario, Señor Jesús, que tú crezcas y yo mengue, que tu Espíritu Santo me guíe y yo no te guíe ni te instrumentalice a ti. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias porque esa bendición prometida a Abraham de la salvación y el Espíritu Santo también nos ha acercado a nosotros, nos ha alcanzado a nosotros. Gracias, Señor, porque no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Y no es por seguir una ley, Señor Dios, sino por gracia la tenemos, Señor, sino a través de la fe en Cristo, quien nos redimió de la maldición, Señor, de los rudimentos. Señor Dios, gracias, Padre. Ayúdanos a llevar una vida unido a ti,
a tu voluntad. Una vida, Señor, que los creyentes en una sola descendencia espiritual, Señor, de Abraham y por tanto principalmente de Dios Padre, podamos vivir en honra y gloria a ti. Por tu gran nombre te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.